Hi, this is Eric Clapton here. I just want to express my sadness and to say thank you to my dear friend B.B. King. I want to thank him for all the inspiration and encouragement he gave me as a player over the years and for the friendship that we enjoyed. There's not a lot left to say because this music is almost a thing of the past now, and there are not many left that play it in the pure way that B.B. did. He was a beacon for all of us who love this kind of music, and I thank him from the bottom of my heart. So if you're not familiar with his work, then I would encourage you to go out and find an album called B.B. King Live at the Regal, which is where it all really started for me as a young player. So thanks for letting me share this, and thanks very much and goodbye. Este mensaje lo dio a conocer el día de hoy Eric Clapton en sus cuentas de redes sociales. Pocas veces se ve a Eric Clapton hacer este tipo de cosas, pero hoy lo decidió por la muerte, el anuncio de la muerte de B.B. King. Y este día viernes, en que regularmente tenemos la compañía de Juan Arturo Brennan para hablar de música, pues vamos a dedicarlo justamente a este personaje, B.B. King y Lucille. The Thrill is Gone. Lucille, sobre todo. La guitarra. Hola, Womansing. Laura, ¿Cómo buenas noches. estás? Buenas noches a todos también, bienvenidos. Sí, murió B.B. King. Hay que tomar con un granito de sal este asunto, no hay que rasgarse las vestiduras clamando, oh, muerte trágica y prematura. El hombre tenía 89 años. Hay un momento en que las personas en este mundo ya acabaron de estar, y sobre todo en el caso de B.B. King, ya acabaron de hacer. Eso es muy importante. B.B. King hizo lo que tenía que hacer, se fue cuando se tenía que ir. Eso es importante decirlo, ¿no? Y sí, lo más destacado de él es, además de su propia carrera, como suele ser el caso de los grandes artistas, las ramificaciones, las raíces que sembró, los brotes y lo que fructificó alrededor, a los lados, arriba y abajo de él, que es básicamente la influencia que tuvo sobre toda una serie de numerosísimos guitarristas, gracias a lo largo de su carrera, a lo longevo que fue. Y para no hacer una retahíla de 10, 15 nombres, escojo dos porque son emblemáticos. El recientemente presentado Eric Clapton, ¿sí? Paréntesis, hay algunos videos de ellos dos tocando juntos que... ¡Wow! ¡Qué barbaridad! 12 cuerdas sonando como pocas combinaciones, ¿sí? Y del otro lado, aunque no lo crean, el mismísimo The Edge, el guitarrista de U2, que algo tiene por ahí porque hay algún proyecto conjunto donde B.B. King participó con U2. En el Rattle and Hum. En el Rattle and Hum está ahí, y no dudo que la sola presencia de B.B. King le haya hecho algo positivo y benéfico a los deditos y a las neuronas de The Edge, que por cierto son los guitarristas absolutamente indispensables de nuestro tiempo, ¿no? A propósito de lo cual, no está de más mencionar algo que, si bien es meramente estadístico, no deja de ser significativo porque viene de los especialistas. Cuando las grandes revistas Rolling Stone, Time, etc., han estado haciendo progresivamente, sucesivamente, las listas del momento de los grandes guitarristas, B.B. King en el top 10, si no es que en el top 5, siempre. Y cuando llegó a estar en el tercer lugar de la lista de todos los tiempos de todos los guitarristas, solamente había dos arriba, que eran Eric Clapton, no, Jimi Hendrix y Duane Allman. Es decir, estaba en compañía muy, muy selecta. Gran guitarrista. De interés también respecto a lo que mencionaba yo de ramificaciones. Si alguien le pregunta a un conocedor mediano, oye, ¿en dónde pones etiquetas en casillas a B.B. King? El blues, por supuesto. B.B. King, por supuesto, pertenece al Salón de la Fama del blues, pero también pertenece al Salón de la Fama del rock and roll. Entonces, ahí hay esto. Es decir, el expandirse no hacia un terreno lejano. El blues y el rock and roll, vamos, son así, son eslabones de la misma línea musical. Pero el hecho de que este individuo pertenezca a ambos salones de la fama me parece una expresión clarísima de cuál era la amplitud de su genio musical, su capacidad interpretativa y su talento absolutamente innato para combinar estos dos géneros que, insisto, no es ninguna fusión, son tan cercanos que son parientes de sangre, pero es muy interesante que estén en la fama de los dos. Sí, B.B. King estuvo en el Festival Cervantino, no recuerdo el número, pero fue
si no a finales de los 70, a principios de los 80, y tocó en la Lóndiga de Granaditas. Y su último concierto en México fue en 1998, cosa que no se cubrió aquí en Canal 22, no se me va a olvidar jamás. Pero fue un concierto, el último concierto de B.B. King en México, en el 98. Y a propósito de últimos conciertos, B.B. King realizó la famosísima, la indispensable, la de cajón, gira de despedida en el año 2006, al término de la cual, en una de las entrevistas que le hicieron como parte de esa despedida, le preguntaron, oiga, B.B. King, y aquí ya se acabó, o sea, su gira de despedida y ya no toca más, se retira. Y les dijo, bueno, la respuesta la tiene James Bond. Sí, ¿recuerdan Sean Connery, James Bond? No, ¿qué tiene que ver? ¿Recuerdan aquello de never say never again? Nunca digas nunca jamás. Y de hecho estaba él... En el 2007 hizo una trabajo. gira, en el 2008 hizo 3, tuvo 3, 4 presentaciones y hasta, yo creo que hasta lo último que llegué lo último que recuerdo, hasta el 2012 estaba tocando por ahí. Hace no mucho tiempo O más. estaba ya preparando, y yo creo que más cercano todavía, ¿Sí? estaba realizando una gira y empezó a sentirse muy mal y tenía una diabetes. Exactamente, de hecho tenía diabetes de largo Tenía diabetes de largo desde tiempo hace un atrás. par de décadas y yo creo que no muy bien cuidada. No, Y estaba muy deteriorada su salud. De hecho, vivió muchos años para tener una enfermedad tan delicada con pocos cuidados. Y me imagino que habrá tenido también una infancia, una adolescencia en la cual no tuvo pues realmente ningún cuidado. Un hombre de Mississippi que era directamente, se dedicaba a la pizca del algodón. Ahí está la clave. B.B. King nació en una plantación de algodón. No puede ser más emblemático para un músico negro. ¿Sí? Su primera guitarra, según la fuente que usted consulte, o le costó $15 o se la regalaron, la primera. Y de ahí, como dicen por ahí, el resto es historia. A propósito de la guitarra, muy probablemente los fans conocedores de B.B. King saben que su guitarra tenía un nombre. Es decir, cada guitarra que tuvo tenía el mismo nombre. Sí. Lo que no sé es que si ustedes saben de dónde salió. No, el nombre de el Lucille. nombre de Debe de ser me imagino, Little Richard, ¿no? No, la historia es absolutamente fantástica. Todavía joven, pero ya un buen guitarrista, B.B. King estaba tocando en un antro, donde hacía frío y los dueños para calentar pusieron un ánfora, un recipiente con petróleo y mechas y trapos y le prendieron fuego. Era como una antorcha. Y dos individuos, mientras B.B. King tocaba, se liaron a golpes. Y en una vez, ires y venires, toma y daca y te doy y me das, tal, botaron el recipiente con la antorcha, se quemó el lugar y B.B. King y todos los demás salieron pitando. Cuando salió, B.B. King se dio cuenta que había dejado la guitarra atrás. Regresó cuando la conflagración era monumental y estuvo a punto de morirse ahí, pero rescató la guitarra. Saliendo y ya pasado el susto, B.B. King tomó un par de decisiones muy, muy importantes en su vida. Yo creo que las dos fueron muy importantes. Se dijo a sí mismo, Riley, ¿por qué se llamaba? Riley Ben King. Riley, nunca entres a un edificio en llamas. 2, nunca te pelees por una mujer. Porque la pelea era por una mujer. La mujer se llamaba Lucille. O sea, no tiene nada que ver con él. Es en honor a la mujer por la que se pelearon aquellos dos, lo que casi causó que se muriera él y se quemara su guitarra, la Lucille. Y de ahí en adelante, Lucille se llamó cada guitarra, porque por supuesto la cambiaba cada rato. Y ya que estamos hablando del instrumental, la organología es importante. Después de estas guitarras baratas, regaladas o de ocasión de una tienda de empeño que usó al principio, durante un tiempo utilizó una Fender Telecaster, que era una clásico, pero muy poco después cambió a la que habría de ser su guitarra su amor. señal, su guitarra, digamos, emblemática durante toda su carrera, que era una Gibson de un modelo especial, algo así como ES325, 355, que se llamó genéricamente Lucille, y no coincidentalmente, yo creo que no es una coincidencia, siempre fue una guitarra negra. Es una guitarra negra. Aunque tenía por ahí una Vino hermosa, también una Lucille. Sí, pero básicamente lo suyo era la guitarra negra, ¿no? Y para concluir, no olvidar que en este asunto del entramado entre músicos, uno de los músicos que más lo apoyó, él lo admiraba mucho, y el otro lo admiraba él, fue Frank Sinatra. Y como cosa interesante, más allá de la admiración mutua que se tenían dos grandes músicos, cada quien en lo suyo, es que B.B. King siempre reconoció a Sinatra algo muy importante. Cuando Sinatra era como el rey, el consentido del circuito, de los escenarios para cantar, particularmente en Las Vegas y lugares similares, que eran un feudo absoluta y totalmente de blancos, Frank Sinatra fue el primero que con su poder, tenía palanca, empezó a traer a músicos negros a esos reductos y feudos de músicos solamente blancos. B.B. King fue uno de ellos, principalmente. Y muere en Las Vegas, B.B. King. Y murió en Las Vegas, B.B. King. Entonces, sí, todo lo que se diga respecto de anécdota, de cuentos, etcétera,
no tiene nada que ver con el hecho fundamental de que ahorita mismo, en cuanto usted desconecte el noticiero, si no se quiere seguir quedando a ver el canal 22, vaya al tubo, a su discoteca, a la radio, donde pueda, y escuche a B.B. King. Esa manera de hacer blues en la guitarra y cantar es realmente de primerísimo nivel, entrañable, y va a ser duradera hasta que la música se acabe, es decir, hasta siempre. Pues Perfecto. muchísimas gracias. Muchísimas gracias.